En el corazón de Madrid, con el brillante Palacio Real de fondo, el multimillonario Damián Serrano pronunció una sentencia escalofriante a su esposa embarazada, Elena. No gritó, no gesticuló. Simplemente, entre el plato principal y el postre de una cena que prometía ser romántica, susurró 5 palabras que le destrozaron el alma. Recoge tus cosas y vete. El cuento de hadas había terminado. ¿Te atreves a descubrir cómo una vida perfecta se desmorona en un instante? Destrozada y enfrentándose al desahucio de su propio hogar, Elena esperaba abogados a la mañana siguiente. En cambio, fue recibida por la formidable madre de Damián, Sofía, una mujer esculpida en hielo y seda española. Su destino no era un refugio ni una oficina de abogados, sino los sagrados y silenciosos pasillos de la Catedral de la Almudena, un lugar donde los secretos son enterrados y las guerras planeadas. Las copas de cristal en la mesa del comedor del ático de Damián Serrano reflejaban el resplandeciente cielo de Madrid, cada faceta un diminuto y distorsionado espejo de una vida que estaba a punto de hacerse añicos. Elena Vega Serrano, con 7 meses de embarazo y radiante, trazaba el borde de su copa de agua, el cristal finamente tallado fresco contra sus dedos. Siempre había encontrado una extraña comodidad en lo tangible y en el peso de las cosas bellas. Sin embargo, esa noche, el peso estaba en el aire, una presión sofocante que se había acumulado durante semanas. Damián se sentó frente a ella, una silueta contra las luces de la ciudad. Era un hombre forjado por la ambición y el éxito, sus rasgos afilados y su mirada aún más. A sus 35 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, una hazaña que le había valido el apodo de el Rey Midas de la capital. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Y durante los últimos 3 años, Elena había sido su posesión más preciada. Lo suyo fue un romance vertiginoso, de los que salen en las revistas y los cuentos de hadas. El brillante multimillonario y la historiadora del arte, con una gracia tranquila y una pasión por las pinturas del Renacimiento. Él la había cortejado con una intensidad obstinada que la había emocionado y desconcertado a la vez, colmándola de regalos que iban desde una primera edición de Gabriel García Márquez hasta una visita privada a las colecciones ocultas del Museo del Prado. Le había prometido el mundo, y por un tiempo pareció haberlo cumplido. Pero el oro estaba empezando a sentirse como un simple baño, una capa delgada y brillante sobre algo frío y duro. Últimamente, Damián se había vuelto distante. Sus silencios se extendían en abismos entre ellos. Estaba ausente. Su teléfono una presencia vibrante y constante que él ocultaba a su vista. Cuando ella intentaba hablar con él, para acortar la creciente distancia, él descartaba sus preocupaciones con un ademán y una excusa vaga sobre una fusión difícil o un mercado volátil. Era un hombre que se movía en absolutos, en pérdidas y ganancias, y parecía tener poco tiempo para el mundo matizado y complicado de las emociones. Esa noche se suponía que sería diferente. Era el aniversario de su primera cita, y Elena había esperado el regreso del hombre del que se había enamorado. El hombre que podía citar a Lorca y que una vez había pasado una tarde entera con ella en una vieja y polvorienta librería, completamente cautivado por su pasión por el pasado. Se había puesto el vestido azul noche que a él tanto le gustaba, su tela de seda rozando el suave abultamiento de su vientre. Incluso había intentado replicar la primera comida que él le había cocinado, una paella sorprendentemente rústica
y deliciosa, pero la paella permanecía intacta en sus platos. El silencio se volvía más frío y amenazante que el aire invernal de la ciudad. «Damián», comenzó ella, con la voz un poco temblorosa. «¿Está todo bien? Has estado tan preocupado». Él finalmente la miró, sus ojos oscuros y legibles. No había nada de la calidez que ella recordaba, nada de la adoración que una vez la había hecho sentir como la única mujer en el mundo. En cambio, había un vacío escalofriante, un abismo donde solía estar su amor. «Necesitamos hablar, Elena», dijo. Su voz tan entrecortada y precisa como un documento legal. Un nudo de pavor se apretó en su estómago. «De acuerdo», susurró, sus manos moviéndose instintivamente para acunar su vientre. Un gesto protector que se había convertido en segunda naturaleza. Él tomó un sorbo lento de su vino, una cosecha que costaba más que su primer coche. Lo saboreó por un momento, su mirada fija en algún punto distante sobre su hombro. Luego, dejó el vaso con un suave clic que resonó en la cavernosa habitación. «Quiero que prepares tus cosas», dijo, las palabras cayendo en el silencio como piedras en un estanque inmóvil. Elena contuvo el aliento. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Preparar mis cosas para qué? ¿Nos vamos a algún sitio?» Él finalmente la miró a los ojos, y la frialdad en ellos era tan absoluta, tan profunda, que le robó el aire de los pulmones. «No, Elena, tú te vas a algún sitio. Quiero que te vayas». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Las luces brillantes de la ciudad se difuminaron en una caótica mezcla de colores. Por un momento, estuvo segura de haberlo oído mal. Esto tenía que ser algún tipo de broma cruel, una prueba retorcida de su devoción. «Irte», repitió, su voz un susurro frágil. «Damián, no entiendo. Esta es nuestra casa. Estoy embarazada de nuestro hijo». Un atisbo de algo, irritación, molestia, cruzó su rostro. «Sí, soy muy consciente de eso. Y por supuesto, proveeré para el niño. Se establecerá un fideicomiso generoso. No te faltará de nada». Hablaba como si estuviera cerrando un trato comercial, su tono distante y clínico. No le hablaba a su esposa, la mujer a la que había prometido amar y cuidar. Le hablaba a un inconveniente, un problema que resolver con una aplicación suficiente de dinero. «No quiero tu dinero, Damián», dijo, el shock dando paso a una creciente marea de ira y dolor. «Quiero a mi marido. Quiero a mi familia. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué nos ha pasado?» «Las cosas cambian, Elena», dijo, encogiéndose de hombros como para descartar 3 años de sus vidas. 3 años de sueños compartidos y secretos susurrados. Esto ya no me funciona». «¿Esto ya no te funciona?», replicó, su voz subiendo con incredulidad. «¿Es todo lo que tienes que decir? Después de todo lo que me prometiste, Damián. Me prometiste para siempre». «Las promesas son fluidas», dijo, con una cínica mueca en los labios. «Se adaptan a nuevas circunstancias, y las circunstancias han cambiado». «¿Qué circunstancias?», exigió, empujando su silla hacia atrás y poniéndose de pie. Su cuerpo temblaba. «¿Hay alguien más?». Él no respondió de inmediato. Su silencio una confesión en sí misma. Simplemente la miró fijamente, su rostro una máscara de indiferencia. En ese momento, Elena lo vio por lo que realmente era. No el héroe romántico de su cuento de hadas, sino un hombre frío y despiadado que descartaba a las personas tan fácilmente como descartaba tecnología vieja. «Quiero que te vayas por la mañana», dijo, su voz sin dejar lugar a discusión. «Mi chofer te llevará a donde quieras ir. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». Se levantó, se ajustó la corbata y salió del comedor sin decir una palabra más, sin una mirada atrás.
El sonido de sus pasos en el suelo de mármol se desvaneció, dejando a Elena sola en la jaula dorada que una vez había sido su hogar. Las luces de la ciudad, antes un símbolo de sus sueños compartidos, ahora parecían burlarse de ella. 1.000.000 de pequeños ojos presenciando su humillación. Se desplomó en su silla. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Su mundo, tan cuidadosamente construido, tan bellamente adornado, acababa de quedar reducido a escombros, y mientras estaba sentada allí, rodeada de los lujos de una vida que ya no tenía, nunca se había sentido tan completa y absolutamente sola. El silencio del ático era una entidad viva, una presencia malévola que la oprimía por todos lados. Cada tic del ridículamente caro reloj de pie en el pasillo sonaba como un golpe de martillo en su corazón destrozado. Miró los platos de paella intactos, los perfectos remolinos de arroz y mariscos, ahora una burla de su intento de salvar su velada, de recuperar un pedazo del amor que creyó que habían compartido. La comida, antes un símbolo de consuelo y conexión, se había convertido en cenizas en su boca. Se tambaleó de pie, con las piernas inestables, y se dirigió a su dormitorio. Su dormitorio. La palabra era una píldora amarga. Era un espacio vasto y opulento, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del Parque del Retiro. La cama king size, cubierta con un edredón de 1.000 euros, parecía extenderse por kilómetros en una extensión vacía y fría. A su lado de la cama, una copia muy usada de La Casa de los Espíritus yacía en la mesita de noche, un marcado contraste con el diseño elegante y minimalista del resto de la habitación. Era una reliquia de su antigua vida, una vida antes de Damián, una vida donde su mayor preocupación era una fecha límite inminente para su tesis. Su reflejo en las puertas del armario con espejo era una extraña, una mujer pálida y con el rostro surcado de lágrimas, con una mirada fantasmal en los ojos, sus manos aún acunando protectoramente su vientre hinchado. Esta no era la Elena que había caminado por el pasillo hace 3 años. Su corazón lleno de esperanza y una creencia ingenua en el felices para siempre. Esta era una mujer a la que acababan de entregar un aviso de despido de su matrimonio, un paquete de indemnización para su corazón. «Prepara tus cosas», había dicho. Las palabras resonaban en su mente, un mantra cruel e implacable. ¿Qué empacaba uno para el final de una vida? ¿Qué se llevaba consigo cuando todo lo que tenía estaba ligado a la persona que la estaba expulsando? Su ropa había sido comprada con su dinero. Sus joyas eran una colección de sus lujosos regalos. Su propia identidad se había entrelazado con la de él. Ella era la señora Serrano, la esposa de un millonario, una figura en la alta sociedad de la ciudad. ¿Quién era ella sin él? Abrió un cajón. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar la seda y el encaje que contenía. Lencería que él le había comprado, ropa que él había elegido, una vida que él le había organizado. Todo era una actuación, se dio cuenta, con un vuelco sickening. Ella había estado interpretando un papel, la esposa perfecta para el hombre perfecto. Y ahora el espectáculo había terminado. El telón había caído y ella se quedó en un escenario vacío, sin guión y sin público. La ira, ardiente y feroz, comenzó a burbujear a través del shock y la desesperación. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tratarla como un activo desechable, una partida en un balance? ¿Cómo se atrevía a hacerle esto a su hijo,
a la pequeña vida inocente que estaba creciendo dentro de ella. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de su bebé. Y la idea de que su hijo creciera sin padre, o peor aún, con un padre tan emocionalmente en bancarrota, tan completamente desprovisto de compasión, la llenó de una ferocidad que no sabía que poseía. No se desmoronaría, no se desharía. Ella era Elena Vega, una mujer que había pagado sus estudios de posgrado, una mujer que tenía una columna vertebral de acero bajo su exterior tranquilo. Tuvo una vida antes de Damián Serrano, y tendría una vida después de él. Con una nueva resolución, comenzó a empacar. No los vestidos de diseñador ni las joyas brillantes, los dejó atrás como símbolos de una vida que ahora rechazaba. En cambio, empacó las cosas que eran verdaderamente suyas. Sus libros, sus páginas llenas de sus notas y subrayados, una pequeña fotografía enmarcada de sus padres, sus rostros sonrientes, un recordatorio de un amor real e incondicional. El suéter gastado y cómodo que había tenido desde la universidad. El pequeño medallón de plata que le había dado su abuela, un símbolo de una herencia que era suya y solo suya. Empacó una pequeña maleta, una bolsa de artículos esenciales para una vida que aún no podía imaginar. Mientras lo hacía, podía escuchar a Damián en su estudio, su voz un murmullo bajo y constante al teléfono. Probablemente ya estaba ultimando los detalles de su partida, organizando la retirada suave y eficiente de la mujer que se había convertido en un inconveniente. Agotada emocional y físicamente, finalmente se acostó en la cama, sin molestarse en meterse debajo de las sábanas. Miró al techo, las luces de la ciudad proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. El sueño era un lujo distante e inalcanzable. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su mirada fría y desdeñosa. Sentía el peso de sus palabras, la aplastante finalidad de su decisión. En algún momento de las horas grises previas al amanecer, debió de haberse quedado dormida, porque se despertó sobresaltada por el suave tintineo del timbre. Era un sonido suave y discreto, un marcado contraste con la agitación de su corazón. Por un momento salvaje, pensó que podría ser Damián, que había recobrado el sentido, listo para disculparse y rogar su perdón. Pero una rápida mirada a su lado de la cama, aún vacío e inalterado, extinguió ese atisbo de esperanza. No había vuelto. Se envolvió en una bata de seda, su corazón latiendo un ritmo nervioso contra sus costillas. ¿Quién podría estar en su puerta a esa hora? Se dirigió a la entrada, sus pies descalzos en el frío suelo de mármol. Miró por la mirilla, conteniendo el aliento. En el pasillo estaba Sofía Serrano, la madre de Damián. Sofía Serrano era una mujer que imponía atención sin alzar la voz. Con más de 60 años, poseía una elegancia atemporal y formidable. Vestida con un traje de diseñador color crema, con un solo collar de perlas al cuello, parecía haber salido de una sala de juntas, no de un umbral al amanecer. Su cabello plateado estaba peinado en un moño perfecto, y sus ojos azules, tan parecidos a los de su hijo, tenían una inteligencia aguda que no pasaba nada por alto. La relación de Elena con su suegra siempre había sido cordial, pero distante. Sofía era la matriarca de una dinastía, una mujer que se movía en círculos de dinero antiguo y poder establecido. Elena, con su origen de clase media y sus estudios académicos, era una forastera, una curiosidad. Sofía nunca había sido abiertamente hostil, pero siempre había una sensación de evaluación en su mirada, un silencioso sopesar
y medir que dejaba a Elena, sintiéndose ligeramente inadecuada. Ella era la elección de Damián, y Sofía, siempre pragmática, la había aceptado, pero no había calidez, ninguna conexión real entre las dos mujeres. Así que verla allí ahora, a esa hora intempestiva, envió una nueva ola de pánico a Elena. ¿Damián la había enviado para supervisar el desahucio? Estaba allí para asegurarse de que Elena se fuera sin problemas, sin causar una escena que pudiera empañar el precioso nombre de Serrano. Respirando hondo, Elena abrió la puerta. «¡Sofía!», dijo, con la voz ronca por una noche de lágrimas no derramadas. «¿Qué haces aquí?». La mirada de Sofía la recorrió, observando su estado desaliñado. La bata apretada contra ella, las ojeras. No había juicio en su expresión, solo una comprensión tranquila, casi triste. «Creo que sabes por qué estoy aquí, querida», dijo, su voz tranquila y firme. «¿Puedo pasar?». Elena dudó un momento, luego se hizo a un lado, permitiendo que su suegra entrara al apartamento. El aroma del costoso perfume de Sofía, una sutil mezcla de jazmín y sándalo, llenó el aire, un marcado contraste con la atmósfera rancia de dolor y desesperación. Sofía entró en la sala de estar, sus ojos escaneando el espacio. Notó la cena intacta en la mesa del comedor, la única maleta junto a la puerta, la tensión palpable que flotaba en el aire. «¿Te lo dijo?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Elena solo pudo asentir, una nueva ola de lágrimas amenazando con derramarse. Anoche, en la cena, Sofía suspiró, un sonido largo y cansado. Se sentó en uno de los inmaculados sofás blancos, su postura tan erguida y elegante como siempre. Dio una palmada en el asiento junto a ella, invitando a Elena a unirse. A regañadientes, Elena se sentó, posándose en el borde del cojín, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «Lo siento mucho, Elena», dijo Sofía, su voz más suave ahora, teñida de una sinceridad que sorprendió a Elena. «Lo que ha hecho mi hijo es imperdonable». Esto no era lo que Elena había esperado. Se había preparado para una reprimenda, para una defensa de Damián, para un recordatorio amable pero firme de su lugar. No había esperado una disculpa. No había esperado compasión. «¿Por qué?», preguntó Elena, la única palabra de su dolor y confusión. «¿Por qué estás haciendo esto?». No quiso decírmelo. Simplemente me cerró la puerta. Sofía desvió la mirada, fijándola en el sol naciente que comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y naranjas. «Damián es un hombre complicado. Es mi hijo y lo amo, pero no soy ciega a sus defectos. Tiene una capacidad para una gran pasión, pero también para una gran crueldad. Es un hombre que cree que puede controlar todo y a todos, y cuando siente que está perdiendo el control, ataca». «¿Perdiendo el control de qué?». Elena insistió, desesperada por una explicación, por algo que diera sentido a la crueldad sin sentido. «Nuestro matrimonio, nuestro bebé». «En cierto modo sí», dijo Sofía, volviéndose a mirarla. «El bebé. Creo que lo asusta. Es una variable que no puede controlar, un compromiso que no puede renegociar. Es una vulnerabilidad, y Damián desprecia la vulnerabilidad, tanto en sí mismo como en los demás». «¿Así que simplemente nos está desechando?», preguntó Elena, con la voz quebrada. «¿Por qué tiene miedo?». «Es más complicado que eso», dijo Sofía, una sombra cruzando sus facciones. «Hay otros factores en juego, presiones comerciales, cosas que no sabes». «Oh». Antes de que Elena pudiera preguntar a qué se refería, Sofía cambió de tema. «Pero no es por eso que estoy aquí. No estoy aquí para poner excusas por mi hijo. Estoy aquí por ti y por mi nieto».
Extendió la mano y colocó una mano fría y seca en el brazo de Elena. Su tacto fue sorprendentemente suave. «Quiero que te vistas», dijo, su voz recuperando su autoridad habitual. «Vamos a salir». Elena la miró perpleja. «¿Salir? ¿A dónde, Sofía? Se supone que debo...» «Que te vayas», dijo Sofía, con un brillo acerado en los ojos. «Pero lo harás en nuestros términos, no en los suyos. Ahora ve y vístete. Algo sencillo, algo respetable. Vamos a la iglesia». Iglesia. La sugerencia era tan extraña, tan completamente inesperada, que Elena solo pudo mirarla fijamente. Los Serrano no eran una familia religiosa. Eran miembros de la élite de la ciudad, personas que adoraban en el altar del comercio y el poder, no de Dios. Elena no había ido a la iglesia desde que era una niña. ¿Iglesia?, repitió, con la voz teñida de confusión. «Sí, la Catedral de la Almudena», dijo Sofía, poniéndose de pie. Su breve momento de suavidad fue reemplazado por un renovado sentido de propósito. «Y por favor, date prisa. Tenemos mucho que hacer hoy». Caminó hacia la puerta, deteniéndose para mirar a Elena. «Y Elena», dijo, su voz firme, «trae tu maleta, no vas a volver aquí». Elena estaba demasiado aturdida para discutir. Había una extraña autoridad en el comportamiento de Sofía, una sensación de un plan ya en marcha. Era un salvavidas, uno extraño e inesperado, pero un salvavidas al fin y al cabo. En los escombros de su vida, Sofía Serrano acababa de aparecer como un bote salvavidas. Y Elena, sin otras opciones, estaba lista para subir a bordo, incluso si no tenía idea de a dónde la llevaría. Volvió al dormitorio y se puso un sencillo vestido negro, el único artículo de color sobrio que había empacado. Miró su reflejo una última vez, la opulenta habitación que había sido su prisión. Sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Con un suspiro profundo, recogió su maleta, salió del dormitorio y cerró la puerta a su pasado. Sofía la esperaba en el pasillo, una figura silenciosa e imponente. Sin decir una palabra, la condujo al ascensor. Mientras descendían, la opulencia del ático daba paso a la funcionalidad estéril del ascensor. Elena sintió un atisbo de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Era algo frágil y tentativo, pero estaba allí. Una pequeña llama en la oscuridad. No sabía qué estaba planeando Sofía. No sabía qué pasaría después. Pero al salir del edificio y al aire fresco de la mañana, supo una cosa con certeza. Ya no estaba sola. Y eso, en sí mismo, era un pequeño milagro. El trayecto hasta la Catedral de la Almudena fue un viaje surrealista por una ciudad que apenas comenzaba a despertar. Las calles, normalmente atascadas de tráfico y una cacofonía de ruido, estaban extrañamente tranquilas. La luz de la mañana proyectaba largas sombras, dando a los lugares familiares una cualidad onírica. Elena se sentó en la parte trasera del Bentley de Sofía, el olor a cuero viejo y perfume caro, un extraño consuelo. Observó la ciudad pasar, una observadora silenciosa de un mundo al que ya no pertenecía. Sofía, por su parte, era un estudio de calma controlada. Hizo algunas llamadas telefónicas, su voz un murmullo bajo y autoritario. Elena no podía distinguir las palabras, pero escuchó frases como liquidación de activos, incumplimiento de contrato y cláusula moral. Estaba claro que Sofía no solo la llevaba a la iglesia para una oración tranquila. Estaba poniendo algo en marcha, una contraofensiva en una guerra que Elena ni siquiera sabía que se estaba librando. Cuando llegaron a la catedral,
Las grandes puertas ya estaban abiertas, una invitación silenciosa al espacio cavernoso. El aire interior era fresco y aún espeso con el olor a piedra antigua e incienso. Los vitrales, joyas vibrantes en las paredes de piedra gris, proyectaban patrones etéreos de luz sobre los pisos pulidos. El silencio era profundo, un marcado contraste con la agitación emocional que se desataba dentro de Elena. Sofía la condujo por el pasillo central, sus pasos resonando en la vasta inmensidad. No se detuvieron en un banco. En cambio, Sofía la llevó a una pequeña capilla privada a un lado. Un espacio tranquilo e íntimo, con un altar sencillo y unas pocas filas de sillas de madera. Esperándolos estaba un hombre de unos 60 y tantos años, con un rostro amable y curtido, y unos ojos inteligentes que parecían contener un pozo profundo de compasión. Estaba vestido con las sencillas túnicas negras de un sacerdote. «Padre Miguel», dijo Sofía, con un tono de calidez en su voz que Elena nunca antes había oído. «Gracias por recibirnos con tan poca antelación». «Sofía», dijo el sacerdote, su voz un murmullo suave y tranquilizador. Le sonrió, una sonrisa genuina y espontánea. «Es bueno verte, y esta debe ser Elena». Se volvió hacia Elena con su mirada amable, y ella sintió una sensación inmediata de alivio, un pequeño relajamiento del nudo en su pecho. No había juicio en sus ojos, solo una tranquila empatía. «Elena», dijo, extendiéndole una mano, «siento mucho lo que estás pasando». Elena le tomó la mano, su agarre cálido y firme. «Gracias, padre», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Por favor, siéntense», dijo, señalando las sillas. Se sentaron, los tres, en la tranquila santidad de la capilla. Durante un largo momento nadie habló. El silencio no era incómodo ni tenso, sino más bien un espacio compartido de tranquila contemplación. Finalmente, Sofía rompió el silencio. «El padre Miguel es un amigo muy antiguo y querido de la familia», le explicó a Elena. «Conoció muy bien a mi difunto esposo, Carlos. Ha sido una fuente de gran consuelo y sabiduría para mí a lo largo de los años». Luego se volvió hacia el sacerdote. «Miguel, necesito tu ayuda. Damián le ha pedido a Elena que se vaya. La está echando y ella está embarazada de su hijo». El padre Miguel escuchó atentamente, su expresión de profunda tristeza. «Me temía que esto pudiera pasar», dijo suavemente. «He visto el cambio en Damián a lo largo de los años. Cuanto más exitoso se ha vuelto, más se ha perdido». «Ha perdido más que el rumbo», dijo Sofía, su voz dura como el acero. «Ha perdido su alma. Pero no permitiré que destruya la vida de esta joven. No permitiré que abandone a su hijo». Luego miró a Elena, sus ojos agudos y concentrados. «Elena, tengo una propuesta para ti, un camino a seguir, pero requerirá de ti mucho valor y confianza». Elena, que hasta ahora había sido una observadora pasiva, se enderezó. «¿Qué es?» «Tengo una casa», dijo Sofía. «Una pequeña finca privada en el campo a unas 2 horas de la ciudad. Es aislada, es segura, y es un lugar donde puedes tener a tu bebé en paz, lejos de las miradas indiscretas de los medios y lejos de la influencia de Damián». Elena la miró fijamente, su mente dándole vueltas. Una casa en el campo, un refugio seguro. Era más de lo que jamás podría haber esperado. «¿Pero por qué?», preguntó Elena, la pregunta que había estado ardiendo en su mente desde que Sofía había aparecido en su puerta. «¿Por qué haces esto por mí? Pensé que no te gustaba». Un destello de algo que parecía arrepentimiento cruzó el rostro de Sofía. «Es cierto que fui reservada cuando entraste por primera vez en nuestras vidas.
No eras el tipo de mujer que había imaginado para mi hijo. Pero te he observado, Elena. He visto tu amabilidad, tu inteligencia, tu fuerza tranquila. Has sido una buena esposa para él, mucho mejor de lo que se merece. Y lo más importante, eres la madre de mi nieto, y protegeré a mi familia, incluso si eso significa protegerlos de mi propio hijo. Hizo una pausa, respirando profundamente. Hay otra razón, continuó, su voz bajando a un susurro. Hace muchos años, cuando era una mujer joven, me encontré en una situación similar. Estaba embarazada, y mi esposo, Carlos, no era el hombre en el que se convertiría más tarde. Era salvaje, ambicioso e imprudente. Consideró dejarme. Conozco el miedo que sientes. Conozco la desesperación. Y sé lo que se siente estar completamente sola. La confesión quedó en el aire. Una revelación asombrosa que cambió por completo la percepción de Elena sobre la formidable matriarca. Sofía Serrano, la reina de la sociedad madrileña, había sido una vez una joven asustada y abandonada. En ese momento, el muro entre ellas se desmoronó, reemplazado por un vínculo compartido de solidaridad femenina. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Un sacerdote, dijo Sofía, una leve sonrisa asomando a sus labios mientras miraba al padre Miguel. Un sacerdote amable y sabio me dio santuario, me dio un lugar donde quedarme, me dio consejo y me ayudó a encontrar la fuerza para luchar por mi matrimonio y mi hijo. Ayudó a Carlos a encontrar el camino de regreso a mí, de regreso a su familia. El padre Miguel sonrió suavemente. Simplemente le recordé sus votos, su deber. El resto dependió de él y de ti, Sofía. Tu fuerza fue lo que realmente salvó a tu familia. Sofía negó con la cabeza. No podría haberlo hecho sola, y es por eso que estoy aquí para ti, Elena. Te ofrezco el mismo santuario que se me ofreció a mí, un lugar para descansar, para sanar y para planificar tu próximo movimiento. Luego expuso su plan, una estrategia brillante y audaz. Elena desaparecería de la ciudad. Iría a la casa de campo, donde sería atendida por un pequeño personal de confianza. Sofía se encargaría de las consecuencias legales y financieras con Damián. Usaría su considerable influencia para proteger a Elena y al bebé. No permitiremos que te acose, dijo Sofía, su voz resonando con una pasión renovada. No permitiremos que te deseche como un juguete roto. Eres una Vega y estás a punto de ser la madre de un Serrano. Eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola. Lágrimas brotaron del rostro de Elena, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una esperanza que creía perdida para siempre. Yo no sé qué decir, balbuceó, abrumada por la inesperada amabilidad. Di que aceptas mi ayuda, dijo Sofía, su voz suave pero firme. Elena los miró a los dos, a la formidable matriarca y al sacerdote de rostro amable, dos aliados improbables de su lado. Miró los vitrales, la luz que entraba por ellos como una promesa divina. Y por primera vez, desde que Damián había pronunciado esas 5 palabras devastadoras, sintió una sensación de paz. Sí, dijo, su voz clara y fuerte. Acepto. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Sofía. Era una sonrisa genuina, una que le llegaba a los ojos y transformaba sus rasgos severos en algo casi hermoso. Bien, dijo. Entonces, que empiecen los juegos. Pregunta interactiva. ¿Crees que Elena podrá perdonar a Damián? Deja tu comentario abajo. Elvia,
Viaje al campo fue un pasaje a otro mundo. El acero gris de la ciudad se disolvió en un tapiz verde y dorado de colinas ondulantes y antiguos bosques. Elena durmió la mayor parte del trayecto, un sueño profundo y agotador, lleno de sueños inquietantes. Se despertó cuando el Bentley crujió suavemente por un largo camino de grava. Ante ellos se alzaba una magnífica casa de piedra cubierta de hiedra, un lugar de elegancia tranquila y de antaño que se sentía a años luz del ático estéril y moderno de Damián. Era un santuario. Sofía la había llamado una casa segura y se sentía como tal. Un pequeño y leal personal que había servido a la familia Serrano durante décadas la recibió con una deferencia suave, benditamente libre de lástima. Sofía se quedó durante 1 hora, asegurándose de que Elena se instalara antes de partir con una última y firme instrucción. Tienes que desaparecer, Elena. Nada de llamadas a amigos, nada de redes sociales, nada. Damián espera que seas un problema que pueda manejar con abogados y dinero. No esperará que te desvanezcas. Tu ausencia es nuestro primer movimiento. Por ahora, debes descansar y sanar. La primera semana transcurrió en una paz surrealista y frágil. La casa fue un bálsamo para su alma. Dio largos paseos por los jardines cuidados, el aroma de las rosas y la tierra húmeda reemplazando los gases de escape de la ciudad. Pasó las tardes acurrucada junto a la chimenea con libros, el suave crepitar de las llamas, una compañía relajante. El bebé, como si sintiera la calma, se asentó en un ritmo suave de patadas y vueltas, una presencia constante y amorosa. Sin embargo, una corriente de ansiedad permanecía. Por la noche, el silencio de la casa amplificaba sus miedos. ¿Qué estaba pasando en la ciudad? ¿Qué pensaba Damián? ¿Le importaba siquiera que se hubiera ido? Sus preguntas fueron respondidas 1 semana después de su llegada, no por una llamada telefónica, sino por un paquete discretamente entregado por Sofía. Era un grueso sobre de papel manila sellado y sin dirección de remitente. Dentro, una pila de documentos estaba unida. Una nota escrita a mano de Sofía estaba en la parte superior, su letra tan nítida y elegante como la propia mujer. El conocimiento es poder. Úsalo sabiamente. Con el corazón tembloroso, Elena se sentó junto a la ventana que daba a los jardines y comenzó a leer. El primer conjunto de documentos fue un golpe demoledor. Eran registros financieros que detallaban el verdadero estado del imperio tecnológico de Damián. El rey Midas de la capital era un mito. Su empresa estaba desangrándose, al borde del colapso, bajo el peso de inversiones desastrosas y una demanda crítica que estaba a punto de perder. Toda su fortuna era un castillo de naipes, apalancado hasta el límite. Esto, se dio cuenta, fue probablemente el catalizador de su repentina crueldad. Era un animal acorralado, que se desprendía de lo que percibía como una carga. Pero el segundo documento le robó el aire. Era un acuerdo prenupcial legalmente vinculante, fechado 1 semana antes de su propia boda. Estaba firmado por Damián Serrano y Clara Díaz, su mejor amiga, su dama de honor. Las manos de Elena temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. El mundo se inclinó. El sereno jardín exterior se desdibujó en una mancha de color sin sentido. Clara, la amiga que había hablado efusivamente de lo perfectos que eran ella y Damián, la que la había ayudado a elegir su vestido de novia, la que la había tomado de la mano y le había jurado amistad eterna. Todo había sido una mentira, una actuación monstruosa y calculada.
El último conjunto de documentos reveló el alcance diabólico de esa mentira. Era una cadena de correos electrónicos entre los dos conspiradores, Damián y Clara. Sus palabras eran frías, transaccionales y desprovistas de toda emoción. Exponían la trama con brutal detalle. La suya era la verdadera unión, una fusión de dos familias poderosas diseñada para salvar a ambas de la ruina financiera. Pero la familia profundamente tradicional de Clara requería la ilusión de un matrimonio real y amoroso, completo con un heredero. Un heredero que, según los correos electrónicos, Clara era médicamente incapaz de producir, y así habían encontrado su solución. Elena Vega, la historiadora del arte tranquila, confiada y desesperadamente romántica. Ella era el señuelo perfecto. Ella sería la esposa amorosa, la cara pública de la familia feliz de Damián, el recipiente para llevar el legado Serrano, toda su relación, su matrimonio, su amor. Todo fue una obra de teatro meticulosamente puesta en escena. Y ella era la única que no sabía que sus líneas no tenían sentido. Su bebé, el hijo que amaba con cada fibra de su ser, no era producto del amor, sino un activo estratégico, un peón en su juego enfermizo. Una ola de náuseas violentas la invadió. Se tambaleó hasta el baño y vomitó, su cuerpo convulsionando con la expulsión física del veneno que acababa de ingerir. Al desplomarse en el frío suelo de baldosas, sollozó, no de dolor, sino de una ira tan profunda que sentía que la quemaría por dentro. La tranquila historiadora del arte había desaparecido. Y en su lugar había una mujer forjada en los fuegos de una traición inimaginable. Se arrastró de regreso a la sala de estar, su mente ahora aterradoramente clara. El dolor se estaba cristalizando en propósito. Escaneó los documentos nuevamente, sus ojos ya no los de una víctima, sino los de una investigadora. Y luego lo vio, un último detalle condenatorio que había pasado por alto. Una serie de grandes pagos regulares de una de las corporaciones ficticias de Damián a una clínica de fertilidad privada y altamente controvertida. La última pieza del rompecabezas encajó. Solo la habían usado como madre sustituta. Era mucho más siniestro. Habían usado su cuerpo para llevar un embrión creado a partir del esperma de Damián y un óvulo donado, asegurándose de que ella no tuviera ninguna reclamación biológica sobre el niño. Era una incubadora, nada más. Su mano fue al teléfono marcando el número de Sofía. Estaba firme. Su voz, cuando habló, era irreconocible, despojada de toda su antigua calidez y llena de la escalofriante calma de una resolución absoluta. Sofía, dijo, tengo los documentos. Lo sé todo. Hizo una pausa, respirando. Y sé lo que tenemos que hacer. Esto ya no se trata de supervivencia. Se trata de retribución. Keugoi Haindom Zuotrian. Dale, me gusta. A este video si crees que Elena se merece su venganza. Sofía Serrano llegó a la casa de campo con la fría furia de una tormenta que se avecinaba. Había escuchado el temblor en la voz de Elena por teléfono, pero ver la evidencia esparcida sobre la antigua mesa de centro fue como un golpe físico. Los correos electrónicos condenatorios, el acuerdo prenupcial fraudulento firmado por Clara, los pagos crípticos a una clínica de fertilidad, era un mosaico de traición más depravado de lo que podría haber imaginado. La arrogancia, susurró Sofía, su voz baja y peligrosa. Levantó una copia impresa de un correo electrónico entre Damián y Clara, sus nudillos blancos. Usarte a ti, conspirar para crear un hijo, mi nieto,
como un peón en una fusión empresarial. Su mirada, aguda y penetrante, se encontró con la de Elena. Era una mirada despojada de toda cortesía social, llena de una furia protectora y cruda. Sabía que mi hijo era despiadado. No sabía que era un monstruo. Elena estaba inusualmente tranquila. El shock se había desvanecido, dejando atrás un núcleo de resolución duro como un diamante. «Cometieron un error crítico, Sofía», dijo, su voz uniforme. «Pensaron que era débil. Confundieron mi amabilidad con fragilidad». Los ojos de Sofía se posaron en el estado financiero que detallaba los pagos a la controvertida clínica de fertilidad. Su mente, siempre un paso por delante, conectó las piezas con una velocidad aterradora. «Los correos electrónicos mencionaban que Clara no puede concebir», afirmó, no como una pregunta. «Estos pagos no solo encontraron una madre sustituta, ¿verdad? Te usaron a ti como el recipiente». La horrible implicación quedó en el aire. El cuerpo de Elena había sido secuestrado para llevar un embrión creado a partir del esperma de Damián y un óvulo donado, todo bajo la apariencia de un matrimonio amoroso. Ella era la incubadora perfecta e inocente. Necesitaban una madre creíble para la familia muy tradicional de Clara. Elena confirmó la verdad clínica que aún sabía a veneno. Una actuación de amor y domesticidad, y yo era la protagonista sin haber visto nunca el guión. Por un momento, la formidable matriarca pareció desplomarse. El puro mal de la trama la dejó en silencio. Pero fue solo un momento. El shock retrocedió, reemplazado por la férrea determinación de una general tomando el mando de un campo de batalla. «Muy bien», dijo, su voz clara y desprovista de emoción. «Esto ya no es un divorcio, esto es una aniquilación». Comenzó a pasearse, su mente un torbellino de estrategia. «Esto cambia las reglas. No demandamos por un acuerdo. Los exponemos por lo que son. Primero, prueba absoluta. Necesitamos una prueba de ADN prenatal para confirmar que no eres la madre biológica. Tiene que ser hermética y legalmente admisible». «¿Y luego?», preguntó Elena, una corriente de energía nerviosa recorriendo su cuerpo. «Y luego controlamos la narrativa», dijo Sofía, con un brillo depredador en sus ojos. «No vamos a los tabloides. Esto no es chisme. Es un crimen contra la dignidad humana. Tengo un contacto en El País, una periodista llamada Carmen Ruiz, ganadora del premio Ortega y Gasset. Se come a hombres como mi hijo para desayunar. Le daremos la historia exclusiva del siglo». El plan era audaz, un ataque quirúrgico dirigido al corazón del mundo de Damián. El escándalo público sería el golpe final a su imperio en ruinas. La indignación moral sería una tormenta de fuego, de la que él y Clara nunca podrían recuperarse. «Querían un legado», dijo Sofía con rencor. «Les daremos uno de infamia». El plan de Sofía se movió con una eficiencia implacable. En una semana, una enfermera discreta visitó la casa. Los resultados del ADN que siguieron confirmaron su horrible teoría. Damián era el padre, pero Elena no compartía material genético con el niño que llevaba. El frío hecho científico fue el arma final que necesitaban. Armada con esta prueba, Elena se reunió con Carmen Ruiz. En una tranquila suite de hotel, le expuso toda la sórdida historia. La periodista la escuchó. Su desapego profesional inicial se convirtió en un visible disgusto e ira. Prometió una historia de primera plana que estallaría en el centro de su mundo privilegiado. Todo lo que tenían que hacer era esperar hasta el domingo, pero el sábado antes de que el artículo saliera, un fantasma de su vida anterior apareció en el jardín bañado por el sol. Era Clara. Parecía un barco que había naufragado contra las rocas.
su ropa arrugada, su rostro pálido y demacrado, sus ojos muy abiertos por el pánico. «¡Elena!», comenzó, su voz un graznido desesperado. «Gracias a Dios, tenía que encontrarte». Elena se levantó lentamente de su silla, su mano apoyada en la hinchazón de su vientre. No sintió nada, ni lástima, ni un afecto persistente por la mujer que una vez fue su amiga más cercana. «No hay nada para ti aquí, Clara». «Por favor», suplicó Clara, tropezando hacia adelante, las lágrimas corriendo por su rostro. «Tienes que detener esto. Sé que has hablado con alguien. Damián está perdiendo la cabeza. Está arruinado, Elena. Los inversores, las demandas, todo se ha ido». «Él es el arquitecto de su propia ruina», replicó Elena, su voz tan fría y clara como el aire otoñal. «Como tú. No se suponía que fuera así», sollozó Clara. Estaba desesperada. Mi familia estaba a punto de perderlo todo. ¿La propuesta de Damián? Fue un trato comercial, una forma de salvarnos. Nunca quise hacerte daño. Una risa áspera y amarga escapó de los labios de Elena. ¿No querías hacerme daño? Te hiciste mi amiga. Me mentiste todos los días. Estuviste a mi lado en mi boda sabiendo que era una farsa. Conspiraste con él para usar mi cuerpo para llevar un niño que pretendías robar. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Podemos arreglarlo, suplicó Clara. Su desesperación la hacía parecer fea. Damián te dará lo que sea. Un acuerdo que te hará rica por 10 vidas. Solo anúlalo. No lo hagas público. Destruirá a mi familia. Lo destruirá todo. Elena miró la patética figura llorando ante ella. Vio el alma patética y transaccional debajo de la ropa de diseñador. Una mujer que había vendido su integridad por seguridad financiera y ahora no podía soportar el costo. La Elena que había llegado a esta casa rota y perdida habría llorado con ella. Esta nueva Elena, forjada en la traición y fortalecida por la verdad, solo sentía desprecio. «El tiempo de los tratos ha terminado, Clara», dijo, su voz con la finalidad del mazo de un juez. «Querías salvar el nombre de tu familia. Deberías haber pensado en eso antes de intentar destruir el mío. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que mi vida y la vida de este niño eran daños colaterales aceptables». Le dio la espalda a los sollozos desesperados de su ex amiga, caminando de regreso hacia el tranquilo santuario de la casa, sin mirar atrás. El juego había terminado, la verdad estaba llegando, y ella sabía que solo estaba a un amanecer de distancia. El artículo de El País, titulado El escándalo Serrano, una historia de engaño, traición y un legado robado, fue una bomba. Fue la historia de primera plana, una exposición meticulosamente investigada y devastadora de la conspiración de Damián y Clara. Exponía todo el sórdido asunto con detalles gráficos, desde el acuerdo prenupcial fraudulento hasta los tratamientos de fertilidad secretos, hasta el plan a sangre fría para desechar a Elena una vez que hubiera cumplido su propósito. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Para el mediodía del domingo, Damián Serrano era el hombre más vilipendiado de España. La historia se volvió viral, una tormenta de indignación y asco que arrasó las redes sociales y el ciclo de noticias de 24 horas. Las palabras «escándalo Serrano» fueron tendencia mundial. El imperio de Damián, ya en terreno inestable, se desmoronó. Las acciones de su empresa cayeron a cero. Su junta directiva renunció en masa. Sus socios comerciales, desesperados por distanciarse del tóxico escándalo, rompieron todos los lazos. El gobierno, oliendo sangre en el agua, anunció una investigación criminal
a gran escala sobre sus prácticas comerciales. La suerte de Clara no fue mejor. Su familia, horrorizada y humillada por la vergüenza pública, la desheredó. La alianza cuidadosamente construida entre las dos familias se hizo añicos y la fusión Serrano-Díaz murió al nacer. Clara, una vez reina de la sociedad madrileña, se convirtió en una paria social, su nombre un sinónimo de traición y engaño. Damián, acorralado y enfrentado a la ruina, intentó contraatacar. Emitió un comunicado negando las acusaciones, calificándolas de un ataque vicioso e infundado por parte de una esposa descontenta. Pero la evidencia era abrumadora y sus negaciones solo avivaron las llamas de la indignación pública. Se convirtió en un prisionero en su propio ático, asediado por una multitud de reporteros y fotógrafos que acampaban fuera de su edificio día y noche. En el tranquilo santuario de su casa de campo, Elena observó cómo se desarrollaba el drama, con una sensación de vindicación distante. Sofía estaba con ella, una fuente constante de fuerza y apoyo. Observaron los informes de noticias, leyeron los artículos y respondieron las llamadas de su equipo legal. Unos días después de que estallara la historia, Damián intentó contactarla. La llamó a su nuevo teléfono, su número obtenido de alguna manera a través de sus vastos y ahora decrecientes recursos. Elena miró la pantalla, el nombre que una vez le había hecho palpitar el corazón, y no sintió nada más que una lástima fría y vacía. Dejó que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Dejó un mensaje, su voz una súplica ronca y desesperada. Lo sentía, dijo. Había cometido un terrible error. La amaba. Siempre la había amado. La quería de vuelta. Quería a su familia de vuelta. Era el balbuceo desesperado de un hombre que se ahogaba, un intento patético de reescribir la historia y salvar algo de los escombros de su vida. Elena borró el mensaje sin pensarlo 2 veces. Una semana después, justo cuando el frenesí mediático comenzaba a disiparse, Elena comenzó el parto. Fue un parto largo y difícil, pero al final sostenía en sus brazos a un hermoso y saludable bebé. Tenía un mechón de pelo oscuro, como el de Damián, pero tenía los ojos tranquilos y vigilantes de su madre. Lo llamó Nicolás, en honor a su abuelo, un hombre de simple integridad y amabilidad inquebrantable. Mientras yacía en su cama de hospital, su hijo durmiendo pacíficamente en sus brazos, sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. La guerra había terminado. Ella había ganado. Pero fue una victoria que tuvo un gran costo. Su vida había sido destrozada. Su corazón había sido roto. Y su inocencia se había hecho añicos. Se había visto obligada a convertirse en una guerrera, una estratega, una mujer que nunca había imaginado que podría ser. Sofía fue a visitarla al hospital, sus ojos suavizándose al mirar a su nuevo nieto. Lo sostuvo con una ternura que desmentía su formidable reputación. «Es hermoso, Elena», dijo, su voz ahogada por la emoción. «Es un superviviente, como su madre». Le entregó a Elena un sobre grande. «Esto es para ti», dijo. «Un nuevo comienzo». Dentro, Elena encontró una serie de documentos. Sofía, usando su considerable destreza legal y financiera, había desmantelado sistemáticamente lo que quedaba de los bienes de Damián. Había establecido un fondo fiduciario para Nicolás que aseguraría que estuviera atendido por el resto de su vida. También había creado una fundación a nombre de Elena, una organización benéfica dedicada a ayudar a mujeres que habían sido víctimas de abuso emocional y financiero.
pero el documento más importante era una escritura. Sofía le había cedido la casa de campo a Elena, dándole a ella y a Nicolás un hogar seguro y permanente, un lugar donde podrían construir una nueva vida lejos de los fantasmas del pasado. «No puedo aceptar esto», dijo Elena, abrumada por la generosidad. «Debes», insistió Sofía. «Es lo menos que te mereces. Y además», añadió, una leve sonrisa en sus labios, «quiero poder visitar a mi nieto cuando quiera». En los meses siguientes, Elena se adaptó a su nueva vida. Era madre, filántropa, una mujer independiente. Ya no era la señora Serrano, la esposa del multimillonario. Era Elena Vega, una mujer que había enfrentado lo peor de la naturaleza humana y había emergido más fuerte, más sabia y más compasiva. Nunca volvió a ver a Damián ni a Clara. Lo último que supo fue que Damián se enfrentaba a una larga pena de prisión por una letanía de delitos financieros. Su nombre, para siempre manchado, su imperio, un recuerdo lejano. Clara había desaparecido de la vida pública, una mujer deshonrada y rota. A veces, en los momentos de tranquilidad de la noche, cuando acunaba a Nicolás para dormir, Elena pensaba en el hombre que casi la había destruido. No sentía odio, ni ira, solo una lástima profunda e insondable. Era un hombre que lo tenía todo y nada, un hombre que había cambiado su alma por un reino de oro y había terminado con nada más que cenizas. Su vida no era un cuento de hadas, era algo mejor, era real. Era una vida por la que había luchado, una vida que había construido sobre los cimientos de la verdad y la resiliencia. Y mientras miraba a su hijo, su hermoso y precioso hijo, supo que había tomado la decisión correcta. Había elegido la verdad sobre las mentiras, el coraje sobre el miedo y el amor sobre todo lo demás. Y sabía que ese era un legado por el que valía la pena luchar. La saga de la familia Serrano es un poderoso recordatorio de que la riqueza no puede comprar la felicidad, y los lazos más fuertes a menudo se forjan en los fuegos de la adversidad. El viaje de Elena de una esposa descartada a una mujer de fortaleza, el doloroso camino de Damián hacia la redención y la fe inquebrantable de Sofía se entrelazan para crear una historia de traición, perdón y el poder perdurable del amor de una madre. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza para un nuevo amanecer. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que aprecie una historia con verdadera profundidad y emoción. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Quién fue el verdadero villano en esta historia? Debatamos.